Muy buen día, queridos oyentes. El día de hoy, en nuestro podcast PodDeport, se debatirá sobre el uso de la droga GW 501516 en el deporte, mediante un comité de bioética deportivo que estará compuesto por la abogada Ashley Cruz, el doctor John Freddy Kulma, el entrenador Juan Franco y el representante Andrew Espinosa de la farmacéutica La Santé. También estuvo invitado el señor Alejandro Rosso, dirigente de la Liga Bogotana de Fisicoculturismo, quien por motivos de agenda no pudo asistir a esta entrevista. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Antes de iniciar, contextualizaré sobre el tema a tratar, el cual es la droga GW. Esta droga se ha propuesto como un tratamiento potencial para la obesidad y las condiciones relacionadas, especialmente cuando se utiliza en combinación con un compuesto sinérgico ICAR y se ha demostrado que aumenta significativamente el ejercicio de resistencia en estudios con animales. Es popular y muy eficaz. Los efectos que tiene sobre el aumento de la resistencia y la pérdida de grasa han sido asombrosos. Por esta razón, GW ha sido prohibido para los atletas profesionales debido a la injusta ventaja que proporciona a los atletas de resistencia. En estos momentos la droga ya no se está desarrollando ni fabricando, ni mucho menos vendiendo por parte de la farmacéutica GSK. Por esta razón, se encuentra en un limbo donde no está regulada. Pero cuando GSK terminó la investigación en el 2006, hizo públicas sus conclusiones, donde revelaron su composición química, permitiendo que cualquier fabricante de medicamentos la pudiera producir. Y de aquí surge la primera pregunta, dándole la palabra a la abogada Cruz. Abogada, ¿usted considera que es justo que la GSK deba ser penalizada por informar sobre la fórmula para elaborar el GW sin prever los usos indebidos que se pudieran hacer con este medicamento? La cuestión aquí es de pruebas legales. Al dar a conocer la composición, se debe evaluar el posible uso que le den los consumidores, ya que al revelar la composición están abriendo paso a posibles escenarios de uso irresponsable. En las pruebas del GW 50-15-16 se descubrió que el medicamento causaba cáncer en ratas, por lo cual fueron suspendidos los estudios, y actualmente no cuenta con ningún uso terapéutico aprobado. Recordemos que la farmacéutica GSK se declaró culpable de retener y alterar información sobre la seguridad del medicamento llamado rosiglitazona en el año 2010, la promoción fraudulenta de antidepresivos en el año 2004, entre otros. De esto podemos concluir que no es un error de primera vez y que GSK está acostumbrado a engañar y dañar a sus clientes. Por tal razón, sí debe ser penalizado. ¿Y qué nos dice usted, señor Espinosa? Es verdad que los estudios mostraban que en las ratas producía cáncer. Por esta razón, la farmacéutica GSK dejó de producirla y detuvo los estudios para desarrollarla como medicamento. Sin embargo, que la farmacéutica haya hecho público la composición química de la GW 501516 no quiere decir que este sea el directamente responsable de su producción y venta. Más bien las que deben ser más penalizadas deberían ser las farmacéuticas que todavía la producen para vender en el mercado negro. Más bien atacar la producción o de alguna forma regularla. Bien, entonces según lo que el señor Espinosa expone, ¿la responsabilidad es compartida o en quiénes considera usted que recae, abogada? Bueno, yo digo que la responsabilidad principal es de GSK, pero aquí no solo están implicados los comercializadores, sino que ninguna de estas prácticas ilegales e inmorales progresaría sin la complicidad de quien prescribe el medicamento, a sabiendas de sus probables efectos nocivos para la salud, para esta globalidad de consumidores inexpertos del tema a los cuales les puede costar la vida. Por esto, que impera la necesidad de que se logre el acceso a estos estudios que brinden información sobre sus efectos y los riesgos que tiene usar esta droga de manera frecuente. De este modo, seguramente no habría una amplia demanda. Bueno, tenemos que entender también otra cosa, y es que el deporte también tiene una mirada bioética. Si hacemos la mirada desde la bioética y reconocemos eso en el deporte, entendemos en la creación de comités como la AMA, que hace parte de las regulaciones, como sobre las normativas sobre el procedimiento adecuado del deportista. Entonces, si hacemos esta mirada, tenemos que entender que la bioética tiene unos principios, y esos principios son los de autonomía, los de beneficencia, la maleficencia y los de justicia. No reconocer estos principios podría ser del deporte un procedimiento no ético y podría llegar a ser penalizado. Desde mi perspectiva, la responsabilidad recae
desde el farmacéutico que la vende, la distribuye, el científico que la crea y digamos no hace los ajustes correspondientes o elimina su implementación cuando no da la respuesta adecuada, y por el deportista que no está pendiente de su proceso, que incluye incluso los medicamentos o las sustancias que le puedan aportar el grupo técnico. Bueno, la principal culpabilidad recae sobre aquellos laboratorios clandestinos que sin la debida autorización comercializan en el mercado negro este tipo de sustancias. Esto sin una debida certificación, pero también sobre la falta de filtros para evaluar y controlar nuevos químicos de las farmacéuticas. Por eso la OMS tiene 5 filtros. El primero es la invitación. Se invita a que los fabricantes para que presenten y para que se evalúe alguno de sus productos. Segundo, la presentación del expediente. Los fabricantes aportan datos sobre la calidad, seguridad y eficacia del producto. Tercero, la evaluación. Los datos presentados son evaluados por un equipo de evaluadores formados por el personal de la OMS y expertos de organismos nacionales de reglamentación de todo el mundo. Cuarto, inspección. Un equipo de inspectores comprueba que las instalaciones de fabricación del producto farmacéutico. Quinto, decisión. Si se comprueba que el producto cumple los requisitos, el producto puede pasar a formar parte de la lista de la OMS. Para ello se realizan estudios en el laboratorio y ensayos clínicos con organismos vivos, esto para testear cómo el candidato interactúa con el medicamento y su paso por las diferentes fases experimentales que se realizan. Ok. En la actualidad, el Comité Olímpico, con la creación de la entidad privada AMA o WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, realiza seguimientos desde la mirada tecnológica y médica, con el fin de mantener la práctica deportiva lejos de las intervenciones que son consideradas como ilegales, llevando a un entorno competitivo digno, es decir, entidad encargada de generar sanciones que en la actualidad, según la revista colombiana de bioética, en el artículo Alternativa Metodológica para asumir los retos del mejoramiento deportivo, incluyen al cuerpo técnico en la respectiva sanción. Existen dificultades respecto al principio de mercado y sujeto como objeto. El deporte competitivo y comercializado ha convertido al deportista en un objeto de consumo que podríamos denominar codependiente. Esta codependencia ha llevado a los principios a eliminar la barrera de lo bueno y lo malo, asumiendo y aprovechando la individualidad y su capacidad de asumir su propio riesgo, entendiéndolo desde la perspectiva de la competencia leal, o sea, el esfuerzo y la salud. Sí se debe reconocer la individualidad, pero no aceptar que un deportista, desde su principio de autonomía, intervenga de manera negativa para la sociedad, ya que un deportista reconocido no solo se representa a sí mismo, sino que a su vez representa a una comunidad que comparte sueños, anhelos y genera procesos de aspiraciones en los más jóvenes, quienes se ven afectados al ver cómo el deportista de alto rendimiento incurre en el daño personal para alcanzar una meta, ayudado por las drogas ilegales que estimulan su crecimiento de manera artificial. Por estos motivos, yo considero que pueden ser condenados y desde una mirada social y una entidad privada ya son juzgados en la actualidad. Respetable su visión sobre el tema, señora Cruz. Ahora bien, queremos escuchar del entrenador Franco. Para usted, ¿es deseable que los deportistas por dinero, haciendo caso a su autonomía, asuman riesgos tan graves, aunque potenciales para su salud, porque el deporte de alto rendimiento así lo exige? Bueno, tendríamos que entender un poquito más allá la pregunta que sugieres. Digamos que el principio de autonomía, digamos que está claro, pero debe ser contextualizado. Y podemos ver, por ejemplo, como en la revista colombiana de bioética, que habla del principio de autonomía y reconoce su complejidad, digamos que genera unas variantes que generan unas inquietudes sobre la temática y dónde, digamos que inicia ese proceso de autonomía, dónde finaliza y cómo lo afecta. Desde esa mirada, podríamos preguntarnos si el que está optando por esos rendimientos es directamente el deporte de alto rendimiento, o sea, que exige esas características de competencia que llegan a ser exponencialmente inhumanas. ¿A qué me refiero con inhumanas? Me refiero a que
El cuerpo humano no está diseñado para llegar a tan altos esfuerzos. Y al no poder llegar a tan altos esfuerzos con el entrenamiento, están utilizando un tipo de sustancias bioquímicas que alteran esos procesos metabólicos que al final pues mejoran sus rendimientos, pero también afectan su salud. Desde esa mirada también nos tendríamos que mirar cómo se podría asumir que la victoria de ese deportista le pertenece y no le pertenece pues al laboratorio que le colabora como tal en estos procesos. Entonces entendemos que eh, los procesos externos al entrenamiento desconocen la competencia legal de la que hablaba anteriormente la abogada, y lo que busca es generar como otro tipo de procesos que están apoyados, porque tendríamos que mirar quiénes son los que están apoyando esos procesos que terminan siendo como, como inhumanos. Entonces, ¿el deporte de alto rendimiento realmente es el que exige eso o hay otros tipos de componentes que lo exigen? Podríamos revisar de pronto un documento de Duarte que nos habla de la bioética del contexto contemporáneo, o unos contextos que hablan directamente sobre la biotecnología, y podríamos mirar que en las características principales actuales no es exactamente el deporte, sino el diseño del deporte o la mirada comercial del deporte que ha llevado al deportista como tal a hacer este tipo de procesos. Entonces, siendo claros, para cerrar esto, desde una mirada personalista y desde el principio de justicia que la bioética nos muestra, rechazamos de manera renuente esas experiencias deportivas y reconocemos que entendemos el principio de autonomía, pero rechazamos el hecho de que este principio no esté contextualizado. Muy bien. ¿Y qué valor bioético cree usted que representa analizar este tipo de casos para el deporte desde la mirada de licenciatura en deporte? Bueno, es vital. Es vital entender que la bioética no es un caso ajeno al deporte ni a sus problemáticas. Bien lo dice Duarte, desde el documento de fundamentación del deporte social, comunitario y las categorías bioéticas, que una opción hacia el mejoramiento de la calidad de vida trasciende el deporte moderno, quien nos muestra esas problemáticas que afectan al deporte en lo contemporáneo, y cómo desde la mirada bioética que integra a la comunidad y lo interdisciplinar, que es lo que tenemos que entender, que incluso forma los comités deportivos de bioética, como también lo hace en la AMA, que es la Asociación Mundial de Antidopaje. eh, Muestra como esas alternativas y cómo asumir esos retos que muestran el mejoramiento deportivo a través de sustancias no correspondientes. Y podemos ver cómo la bioética, desde los principios que nos muestra Caro y Henry, en el documento que anteriormente les hablaba de la revista de bioética colombiana, analiza y pretende intervenir de manera integral el deporte, con el fin de hacerlo una práctica que apoye los principios de justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía que rigen a la bioética principalista. Ok. Y pasando a otro aspecto importante, señor Espinosa, ¿qué validez científica tiene este análisis de casos sobre la droga GW? En principio, la GW 50-15-16 se investigó como tratamiento potencial para la obesidad, diabetes, dislipemia y prevención de enfermedades cardiovasculares. Dichos estudios han demostrado que el medicamento GW produce cambios significativos en la producción de colesterol de alta densidad, HDL, regulando así la concentración de colesterol en sangre, además de lograr facilitar el uso de las grasas como fuente energética, disminuyendo los adipocitos y los niveles de glucosa en sangre, lo cual ayudaría y sería muy beneficioso para los pacientes con obesidad mórbida y así lograr la mejoría de su condición clínica. Por ejemplo, algunos de estos estudios, como el que hizo el Dr. Evans del Salk Institute en 2004, mientras investigaba sobre la obesidad, demostró que ratones modificados genéticamente para expresar el receptor PPAR en sus células musculares tenían mayor resistencia física. Estos resultados que Evans publicó en las revistas Cell, se hacía la afirmación que su equipo había encontrado una manera de mejorar la adaptación al entrenamiento o incluso aumentar la resistencia sin ejercicio. En otros estudios, este medicamento también mostró que en una saludable abundancia de mitocondrias se podría mitigar el envejecimiento y hacer más fácil la pérdida de peso. Es por estos motivos que se puede decir que se evidencia que el uso de la GW y el ICAR se incrementó por parte de los deportistas de alto rendimiento en búsqueda de un mejor rendimiento. Y para usted, señor Kulma, Bueno, como se puede evidenciar en el análisis del caso, el producto Cardarine GW50-1516
Inicialmente prometía mejoras en pacientes con trastornos de obesidad, enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Sin embargo, en estudios posteriores fracasó porque causaba cáncer y otras enfermedades en animales de laboratorio. En la actualidad, si observamos de una manera objetiva, el medicamento está prohibido para seres humanos desde el año 2009. Esto por sus irreversibles daños para la salud. Pero, paradójicamente, se ha convertido en un compuesto favorito entre los deportistas de potencia, fisiculturismo, ciclismo, entre otros, ya que este funciona como un modulador de los receptores PPAR y activador de la proteína quinasa, la cual se encarga de la oxidación y transporte de ácidos grasos a la matriz mitocondrial, eso produciendo un gasto energético altísimo procedente de las grasas, lo que permite que se pierda grasa y se aumente la masa muscular magra, y que sus principales funciones a nivel deportivo sean el aumento significativo de la resistencia periférica cardiovascular y la pérdida de tejido graso, lo cual permite entrenar durante más tiempo sin llegar a la fatiga y alcanzar unos niveles altos de rendimiento físico en el consumidor. Los estudios de esta sustancia en humanos han sido limitados. Se han realizado algunos ensayos clínicos sobre la cardarina y sus efectos sobre el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas. A diferencia de los estudios de toxicidad en animales, no se informaron efectos adversos significativos en ninguno de los estudios en humanos, lo que puede reflejar que la dosis considerablemente más bajas administradas durante periodos de tiempo mucho más cortos. Sin embargo, los datos clínicos disponibles sobre la seguridad de GW5015-16 son insuficientes para evaluar los riesgos para la salud a largo plazo, esto asociado con su ingesta en seres humanos. Aún no se ha descubierto consecuencias a largo plazo debido al escaso número de ensayos clínicos realizados. En este caso, la autonomía sugiere que el individuo tenga esa capacidad de tomar esas decisiones y trasciende lo ético del sujeto. El uso de estas sustancias no es la cosa más sana para hacer, pero es algo que todos tienen que usar si quieren una oportunidad de competir y de ganar. Bueno, ha sido muy interesante, entretenido y constructivo escuchar tan diversas posiciones de profesionales permeados en el tema del uso de la droga GW. Lastimosamente me informan que ha terminado el tiempo. Dándole las gracias a cada uno de los invitados y a la audiencia, despido este podcast. No obstante, escucharemos de la voz del entrenador Franco la conclusión del día. Después de escuchar cada uno de los miembros que estamos en esta mesa, como comité hemos llegado a una conclusión, a un desarrollo, y entendemos de manera clara que el deporte ha tenido tendencias desde lo contemporáneo a pegarse a la biotecnología como medio de mejoramiento de la calidad de vida humana y del rendimiento deportivo, que hay una línea delgada entre los dos que debe ser evaluada y que junto con los supuestos posibles ponen en riesgo la vida de los deportistas, esto comparándolos con el procedimiento de la GKS y la droga GW, que nunca, desde nuestra perspectiva, aun cuando digamos que el farmacéutico apoya unos procedimientos, tuvo una mirada bioética por parte de los implicados y no tomaron en cuenta qué tanto bienestar va a proporcionar al otro o cuál es el mínimo daño que va a tener, que hace parte de las preguntas que se deberían tener cuando se desarrollan este tipo de implementos, o si contaba con la opinión del deportista. Mejor dicho, en conclusión, las pruebas tecnológicas para nosotros no van a parar, y por esta razón es importante que comités como estos que conformamos el día de hoy se permitan analizar y evaluar las posibles consecuencias que tendrían las implicaciones de estas ayudas externas, aplicando una mirada principalista para comprender un conjunto de problemas y resolverlos de la mejor manera, haciendo como un análisis individual del deportista, quien es el protagonista al fin y al cabo del uso de estas sustancias y también el que pues eventualmente sufrirá algún tipo de consecuencias. Estas decisiones digamos que están un poco limitadas por los equipos a los que pertenecen, y por estos motivos creemos que la importancia hay una mayor importancia en la necesidad de someter a evaluar las decisiones de esos grupos técnicos por medio de unos comités que mantengan una decisión activa sobre si eso afecta al bienestar o no del deportista, como lo hace la AMA. Esa es como la conclusión a la que llegamos el día de hoy. Entonces le recomendamos al deportista en primera instancia reconocer la importancia de la existencia de la bioética en el deporte y aplicarla en el entrenamiento y sus competencias. Esto con el fin de hacer del deporte más cercano a un principio de justicia, integrado al principio de beneficencia que lo hace posible. Siempre el bien con los cambios sugeridos, con las ayudas biotecnológicas producto de la ingeniería genética humana.
El segundo es tener claras las condiciones del uso de la biotecnología en el deporte y cómo puede afectar su cuerpo. Esto le dará un análisis más amplio de sus posibilidades y de las limitaciones que evitarán lesiones de maneras no dadas por la práctica deportiva. Y tercero, pero no menos importante, el deportista debe reconocer su rol principal no solo como competidor, a su vez es el eje central del cuerpo técnico y estar al tanto de las sustancias que le suministran hace parte también de su trabajo como deportista. Al fin y al cabo, es su cuerpo el que es intervenido. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes y nos encontramos en este mismo espacio dentro de 8 días para debatir más sobre los temas que aquejan el deporte. Hasta una próxima oportunidad.